Todo pronto para comenzar esta mesa de miércoles 17 de julio de 2024. Estamos con Leonardo Costa. ¿Cómo andás, Nico? Buen día. Todo bien, por suerte, lo más bien. Eleonora Navata, ¿todo bien? Buen día, disfrutando del día soleado, aunque haya humedad, pero viste que... Y de la temperatura, ¿no? Está divino. Sí, está divino. Sí, está lindo, Nada que sí. ver con... Esto Sí, parece sí, un veranillo. veranillo, una primavera así consolidada, comparativamente. Y bienvenida y bienvenido él y la compañera de esta tertulia. Acá estamos. Felices de estar acá. Bueno, voy con esos saludos. Tomás Casareto, presidente de la Juventud del Partido Nacional. Tomás es abogado. Bienvenido. No me voy a ¿No? atribuir título. No, estudio me abogacía. pasaron mal el dato. Mi No. madre se va a agarrar de eso para que termine la carrera. Pero no. El archivo. Por eso, prefiero aclarar, si no después Estudiante de abogacía. Estudiante de abogacía. Bueno, bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Y Julieta Sierra, que es integrante de la Dirección Nacional del MPP, estudiante de Comunicación. Así es, sí, estudiante. Bien. Espero que en unos meses no decir lo mismo. Pero, Ahí somos pero por colegas ahora ya. sí. Dígame, Bueno, sí, dígame, excelente. licenciada. Dígame, ¿Recibís por en favor. campaña? Es la idea. Chapó. Va a dice ser Tomás. como ¿Vos el no te vas a recibir en escape campaña? a la lógica El año electoral. que viene, sí, El escape a la lógica electoral. Sí. Está bien, claro. Sí, al menos lo estoy agarrando por ahí. Bueno, si no va a ser a fin de año, va a ser a principios del siguiente. Vamos, Julieta. Bueno, Veremos. vamos arriba. Te Después les apoyamos. cuento. Muchas gracias, se valora. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado ayer por un delito de omisión a los deberes de funcionario público a raíz de una investigación por el pago irregular de horas extras a funcionarios de su gobierno departamental. Caram llegó a un acuerdo con el fiscal Federico Rodríguez y aceptó la condena que se le impuso por no haber denunciado esas irregularidades. La pena es de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y 2 horas semanales de trabajo comunitario durante 4 meses. El fallo no incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos, ya que el delito en cuestión no lo prevé, por lo que Caram seguirá al frente de la Intendencia hasta el viernes, cuando tenía previsto renunciar para hacer campaña por una banca en la Cámara de Diputados. También fueron condenados ayer el primo del intendente y secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, y su pareja, una funcionaria municipal, por el delito de fraude. A ambos se les impuso en este caso una pena de 24 meses de prisión que se sustituirán por tareas comunitarias. La mujer había sido una de las beneficiarias del pago irregular de horas extras. Hoy, en tanto, deberá declarar la ahora exdiputada Valentina Dos Santos, sobrina de Caram, y que también era indagada en la causa. Dos Santos renunció a su banca para asumir en la intendencia el lugar de su tío. Todos ellos, pongamos en contexto, todos ellos venían siendo investigados desde el año pasado a raíz de una denuncia presentada por ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, luego de que el diario El País difundiera un informe con los recibos de pago a funcionarios que en algunos casos mostraban el cobro de hasta 200 horas extras en un solo mes. Se calcula que entre 2020 y 2022 la Intendencia de Artigas pagó 8 millones de dólares en horas extra. Hoy, más temprano, aquí en Perspectiva, entrevistábamos a Daniel Argarañez, que es edil colorado de Artigas, quien detallaba esta situación. Y yo seguí juntando material porque sabía que había más personas implicadas en la maniobra. Entonces, este año me apersoné en Fiscalía, le presenté la denuncia por varios funcionarios en forma irregular que habían cobrado horas extras, gente que no tiene ingreso a la Intendencia ni salida todos los días, pero sí tenía casi 200 horas extras. Y luego amplié la denuncia con más información y por tercera vez llevé más material. Entonces, ante todo eso, realmente no había escapatoria porque había mucha documentación de muchas personas. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad de estas últimas horas? Nico. A ver, esto es parecido a Macondo, ¿no? Es decir, es como un mundo surrealista. Porque son todos parientes. Son dos parientes, el primo es hijo, es sobrino, casado con... son de esas cosas que primero nos llaman la atención, porque esto ya se sabía y ya había sido denunciado. Lo que sí llama la atención es el manejo con cierto grado de impunidad que se da, es decir, que en realidad lo hacen como un criterio cuasi feudal,
de la Intendencia. Y bueno, creo que es condenable de todo punto de vista, pero voy a decir una cosa que va a sonar un poco rara y no justificativa, pero sí creo que de alguna manera tiene un aspecto cultural, que es cierto grado de inimputabilidad de los actuantes. ¿Con qué quiero decir con esto? Uno uno es imputable cuando se representa que una conducta es antijurídica y culpable, y lo hace a título de dolo. Acá parecería ser que el dolo, como es algo asumido que la intendencia es mía, no se representaba la conducta como de culpabilidad. No estoy justificando, simplemente quiero tratar de entender cómo puede ser que esta maraña de distribución de cargos a nadie le llamara la atención. Y yo creo que en el fondo hay un problema de visualización de la cosa pública como que no fuera pública. Con lo que también tiene que ver también con cosas del interior y del interior profundo. En Artigas es particularmente, se da esta situación. Lo vivimos en Salto, con el caso de Salto Grande. Y simplemente, como anticipo para lo que voy a decir después, uno podría pensar desde la lógica de Montevideo que esto puede llegar a tener un gran costo electoral para la familia Karam, que ya no es un partido político, es una familia política. Y probablemente, desde nuestra óptica y desde la condena de los principios de transparencia y de la ética pública, serían condenables, pero probablemente en Artigas esto capaz que sea normalizado. Espero que no, pero quiero poner esa cuestión casi cultural y regional, porque si no también creemos que desde acá las cosas son, o el mundo se representa como nosotros creemos que se representa. Sí, hay una cuestión en esta discusión, y es que la mayoría de nosotros, bueno, no sé, Julieta y Tomás, pero tenemos una mirada bastante montevideana, más allá de que no hay cosa de Paysandú, o sea, lo vemos desde acá, vivimos acá, nuestra lógica es bastante montevideana, entonces a mí me cuesta entender esto de Artigas, porque todo el mundo sabe que esto pasa. Todo el mundo es cómplice. Cuando el edil Colorado, que esta mañana estuvo en la entrevista con ustedes, dice, yo lo denuncié, lo denunciamos acá, vimos esto. O sea, es algo que se sabe, no es algo que no se sepa, que está oculto, que se hace tras bambalinas. Se hace a los ojos de todos y no pasa nada. Y nosotros creímos también que cuando un tiempito antes de las elecciones pasadas salió a la luz lo que pasó con el intendente de Colonia, eso iba a tener costo electoral, y no lo tuvo, no tuvo ningún tipo de costo electoral. Y Colonia está a 120 kilómetros, no a 600, sí. O sea, imagínate. Y en Colonia decían que no lo iba a tener. No lo iba a tener y no lo tuvo. Una cosa que era vergonzante por los dichos, era una cosa espantosa. Y bueno, y esto yo creo que no va a tener demasiado costo a nivel electoral. Sí nos desnuda esta realidad de que en Uruguay estas cosas pasan. Empezar a asumir que, bueno, Artigas es Uruguay, estará lejos, está a 600 kilómetros, nada. Y pasa esto. Igual a mí hay una cosa en todo este asunto que me resulta rarísima y que tiene que ver con la justicia, ¿no? No se lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Pero no es que no se lo inhabilite porque alguien no quiso, es porque no se prevé en las condenas que se lo inhabilite para eso, cuando en realidad el delito que Karam comete es ¿cómo se llama? Toda la función pública. La omisión de denuncia. De la cuestión en la función pública. Entonces, me parece que ahí hay una falla mucho mayor y que trasciende a Artigas. Es un delito menor en el Código Penal. Quiero decirlo porque si no... No, es que es un delito menor. Pero justamente donde él delinque, puede seguir actuando. Puede ser candidato nuevamente. Y probablemente pase lo mismo con la actual, o la diputada. La diputada que va a ser intendenta. Y probablemente sea intendenta. Sí, no, digo, la semana que viene ya va a ser intendenta porque asume, no sé si era la suplente o qué. Entonces, a mí eso me resulta raro, independientemente de que esto pase con la familia Karam y pase en Artigas. Esto puede volver a pasar en cualquier lugar del país, con cualquier dirigente político de cualquier partido, y podrá seguir ejerciendo su cargo público, aún sabiendo aún siendo condenado por hacerlo mal. Esto es
moralmente una estafa a todos los uruguayos, las uruguayas, a todo el departamento de Artigas, que es un departamento que sabemos que es pobre, que sabemos que los 8 millones de dólares que se gastaron en horas extras se podrían haber empleado en un montón de otras cosas. Bueno, pero estas personas que tomaron esas decisiones van a seguir en cargos públicos. Y me parece que ahí tenemos que rever cómo se estructura la política cuando pasan estas cosas, porque lo que debería pasar es que personas que tienen estos comportamientos no estén en cargos públicos, más allá de que el delito penalmente sea menor. No ahí deberían capaz estar que ahí. Nico Sí. nos auxilia, pero desde la Fiscalía explicaron que el 177 es un delito contra la administración de justicia y por tanto no tiene pena accesoria de Correcto. inhabilitación como los delitos de No, contra está la claro, función o sea, pública. en Y ningún- tiene una pena máxima de 18 meses. Tampoco corresponde la inhabilitación del artículo 81 del Código Penal, que va de oficio con penas de 2 años de penitenciaría en Correcto. adelante, ¿no? Eso sí. Entonces en Sí. este caso no Es que eso es lo cumple. preocupante. A ver, lo que pasa es que simplemente no quiero que los novatos no intervengan, pero el Código Penal es un Código Penal del año 1934, es un código que lamentablemente legislatura tras legislatura no se ha modificado este código. Entonces hay cuestiones y hay delitos que tienen penas excesivas para lo que es el tipo de delito y otros que tienen penas muy bajas. En Uruguay las penas contra la propiedad son mayores que contra la vida en términos relativos. Y este es un caso que en la administración pública, los delitos contra la administración pública son muy acotados. Esa es la explicación. Sí, sí. O sea, tiene una explicación. No estamos diciendo que esto no Sí, 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 no pero- está. No, y bien por el fiscal, porque en definitiva Claro. fue hueso, digo, dentro de lo que podía. Sí, Bueno, sigamos. A ver, los novatos, dijera Nico. Sí, no en términos despectivos, porque No, suena no, feo. no. Cero, Julieta. Hoy, leyendo un poco sobre el tema, recordaba las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, que hace unos meses le dijo al alcalde de Bella Unión, que es uno de los principales denunciantes, de los primeros en realidad, no de los principales, que había que blindar a Caram a toda costa. Eso decía el alcalde de Bella Unión, que le había dicho al mismo presidente de la República. Entonces, Eso lo recordaba hoy El edil. nuestro entrevistado, el edil. me parece bien que se recuerde, porque en términos jurídicos o en términos constitucionales se puede hablar de un delito menor. Creo que hay que resaltar la figura del problema político que esto trae, porque me parece que han sido excesivos los casos paradójicamente aislados que se han manifestado en los últimos años. Entiendo que esto responde, sí, a una lógica cuasi feudalista con que se han manejado algunas administraciones del Partido Nacional en los últimos años y con un respaldo político muy fuerte, porque es un intendente, nada más ni nada menos. Sí, recordemos, Caram en Artigas arrasa, ¿no? O sea, fue Arrasó ahora en las reelecto y internas. ahora en las Ahora en internas, las internas el 80% de los votos en la interna blanca fueron para él. Y, Es una familia muy grande. Fueron, digo, vinculados a lo su- es. Tienen muchos votos familiares, entonces creo que... No, pero hablando en serio, lo traían recién también Eleonora, el caso de Moreira, el caso de Bascú en Soriano, que ha sido imputado por diferentes delitos de conjunción de intereses públicos privados con las estaciones de servicio. Han habido diferentes situaciones que han quedado en la nada. Celebro en este caso que se manifiesta la opinión pública un poco más este tema con un poco más de trascendencia. Celebro la valentía de los ediles de denunciar y de intentar ir hasta el fondo, también del fiscal. No es fácil en ningún departamento con una lógica tan grande y con personas de tanto peso, ser edil departamental e ir para adelante hasta que esto más o menos tenga una solución. Se logró. Artigas es un departamento muy pobre y hay personas que se llevaron hasta 1 millón de pesos a sus casas sin hacer nada. Hoy escuchaba al edil que ustedes entrevistaban y decían las justificaciones salieron a cazar murciélagos a las 3 de la mañana. O sea, es una tomadura de pelo total, pero celebro que esté en la agenda pública en este momento. Entiendo que no queda claro si va a tener resultados electorales fuertes, entonces ahí lo que tiene que prevalecer es la decisión política del Partido Nacional de qué hace con esto. Además, en campaña electoral, que entiendo que eso le pesa al partido mismo, ojalá no fuera un factor determinante, ojalá las decisiones se tomaran de igual forma sin pensar en los réditos electorales, sino por la gravedad de las mismas, pero ahora está en manos del Partido Nacional qué sucede con esto.
Tomás. Sí, yo me voy a apuntalar sobre todo sobre eso último que decías del Partido Nacional. En particular, yo soy miembro del directorio de la Juventud, le dan un espacio en el directorio. Y creo que el partido en eso ha sido bastante tajante ante diferentes situaciones que se han dado, porque, a ver, las situaciones se dan relacionadas a personas y no necesariamente y no siempre a partidos en términos globales, ¿no? Entonces pasa en todos los partidos que se dan situaciones contrarias a la ley que uno naturalmente repudia, en este caso en lo que refiere a lo que sucede con las horas extra, obviamente yendo contra lo estipulado, naturalmente que es algo para no justificar, sino para recriminar, para criticar. Pero yo creo que el directorio del Partido Nacional, como institución política, ha tenido la firmeza y lo ha mantenido en este tiempo de cuando se denota algo contrario a lo que se entiende que se debe actuar, se mete en el tema y obviamente tiene un proceso interno dentro de lo que son las diferentes comisiones de asuntos políticos, de ética y el espacio del directorio para discutir sobre estos temas y para tomar una posición que también represente a todo quien se sienta nacionalista, que se sienta blanco, que a su vez tiene su representación en ese directorio y en ese espacio. Y acá, en definitiva, se fue a la justicia, que es el lugar que le da garantías a toda la ciudadanía, o que nosotros entendemos y esperamos que le dé garantías a toda la ciudadanía. No estoy interiorizado sobre la carpeta fiscal, obviamente sí sabía del tema, porque como todo, en los diferentes casos que se dan, uno los trata de seguir. Sí me llama un poco a discusión el hecho de la condena por omisión de denuncia, cuando en realidad la intendencia y el propio intendente es los que hacen la denuncia para que se investigue este tema cuando surge. Pero eso será más fácil sabiendo la carpeta fiscal. Fue un acuerdo, no, además. Por eso, pero me llama un poquito a duda decir, sabiendo que fue el intendente y a través de la intendencia el que hace la denuncia cuando se sabe de este tema, que justo la condena sea esa. Como no estoy interiorizado en la carpeta fiscal, no puedo profundizar sobre ese tema. Sí me llama un poquito a cuestión de... Sí, todavía el escrito fiscal tampoco está, no está el eso, documento del cual... O incluso que otros pasos porque se van esto fue a seguir, a última hora de ayer. Exactamente, ¿no? Que otros pasos se van a seguir eventualmente. Sí creo, y para cerrar, hacer hincapié en lo que decía al principio, que el partido ha sido bastante claro ante las diferentes situaciones que se dan. Karam mismo ya había concurrido, ¿no? Al directorio, ¿no? Y en otros casos, el partido toma un proceso interno y toma una determinación. No se ha tenido ni se ha tambaleado ante eso. Nosotros siempre somos en pro de las investigaciones y dar los espacios para eso. En muchos casos las hemos planteado nosotros y por lo general cuando la ha planteado la oposición hemos dado para adelante. No siempre se tiene la misma actitud del otro lado y en eso también a veces nos paramos desde veredas diferentes. Como Carlos Moreira, que también bueno, sigue. pero pues es que me quedé pensando en eso que habían nombrado y en tantos otros casos, no solo de situaciones a las cuales intendentes capaz han enfrentado algún tipo de causa, en algunos política, porque en definitiva a veces sí hay una utilización política, pero en definitiva yo, como creo que todos ustedes, confiamos y entendemos que la ciudadanía uruguaya no es tonta, tiene su proceso de a veces captar, y la realidad departamental no es lo mismo que la realidad nacional. Y en el caso de Moreira, que además no hubo un procesamiento, la ciudadanía lo reivindicó. Después, pero vos decís lo reivindicó, lo pero, votó, de ahí de votar a reivindicar me parece que hay un camino. Ganó como margen, pero no sí, lo cambió, pero lo que es su no me gestión, parece que es reivindicar. Lo votan igual, a ver, yo creo que a Moreira lo votan, pero en sus interiores dicen, no voy a decir palabras que no quiero decir, pero este veterano, este viejo verde, o cosas así. O sea, eso es una más allá de que lo voten, entonces creo que hay puede haber una votación, no, eso no necesariamente es una reivindicación o un apoyo a ese tipo de acción, pero sacándolo de Moreira, de Karam. Por lo pronto no es una condena, yo creo que no hay una condena social o moral. Hubo un proceso que uno puede entender, en lo personal, que hubo una utilización política, que todos sabemos que en todos los partidos, no es algo que suceda solo en uno, muchas veces hay una utilización política de la justicia, por suerte no al nivel de lo que sucede en otros países, que le da otro nivel que no está bueno para la democracia. Yo creo que en Uruguay no hemos llegado a eso, pero en realidad yo creo la ciudadanía, y la ciudadanía es quien reivindica o no a una gestión o a una línea política,
Pero no solo relacionado a este caso, sino en términos generales de lo que es gestión. Yo puedo no compartir la gestión que se dio en Salto, en Canelones o en Montevideo, pero la ciudadanía lo sigue reivindicando. Capaz nosotros tenemos un error de lectura ahí, capaz hay cosas que se están haciendo bien y nosotros no vemos, Pero capaz que no. que nosotros como ciudadanos estamos exigiendo bastante poco. O sea, vos decís, la ciudadanía reivindica. Estamos mal si como ciudadanía reivindicamos cosas que no están bien. Porque hay un problema nuestro, de todos y todas los ciudadanos, en los valores que nosotros creemos que son los adecuados. O sea, yo no estoy, en esto ya saco a Caram del medio, saco a Moreira o a quien sea. Es un problema nuestro si nosotros estas cosas nos pasan por el costado y nos están pasando por el costado porque al volver a votar, al que saque el 80%, a que voten a Moreira, a que voten a de los partidos. Igual yo lo sacaría porque no hubo un procesamiento, es un caso distinto. Pero por eso, ahí sí es un tema opinión. Estoy sacando la cuestión, que le da garantías estoy sacando la cuestión jurídica o judicial o los procesos. Sí. Estoy hablando de las actitudes políticas que no están bien. Y que como ciudadanos y ciudadanas las seguimos avalando porque seguimos votándolos, seguimos aceptando que eso pase y no nos escandaliza que eso pase. Entonces creo que ahí hay un problema nuestro, más que de los que faltan a su deber. Hay un problema también de la ciudadanía que no está comprometida en decir estas cosas no tienen que pasar, más allá de si se judicializan o no. Simplemente puede ser que no en todos lados se mide con la misma vara, claramente. Hay personas que lo ven a estas cosas, lo ven bien y punto. Sí, y eso pasa en muchos. No sé si bien, pero no lo ven mal. El caso de Caram es extremo, no es extremo, pero refiere a millones de dólares, es como tiene una magnitud mayor. Pero ahí después, en la cortita, en las micropolíticas territoriales, lógicas en mucha menor medida, pero que también uno puede desde algún lugar bastante cómodo condenar y decir está mal, que te faciliten determinadas cosas y en la lógica territorial es algo avalado. Entonces es una sumatoria de cosas. Y eso no estoy diciendo que no me quiero parar en la vara moral de decir está bien o mal lo que otra persona piensa o después lo que termine definiendo con su voto a través de eso, sino entender un poco las diferentes lógicas que se manejan en las diferentes expresiones territoriales. O sea, yo creo que hay un dato que es real, que la gente, bueno, en definitiva, si termina votando es por la afinidad o porque creen que se hacen bien las cosas o no. De un punto de vista más macro, digamos, yo creo que estas cosas son muy condenables y son condenables por la forma de hacer política, ¿no? Es el manejo, decíamos hoy, feudal de la cuestión pública, el manejo cuasi privado de la cuestión pública, y la noción de que eso no está mal como forma de actuar. Eso es lo que creo que es condenable y hay que hacer una pelea muy fuerte para que digamos, que esto sea vergonzante. Parece no ser vergonzante, eso es lo peor. Es decir, cuando alguien dice renuncio el viernes para dedicarme a la campaña electoral porque voy a ser diputado, y seguramente lo va a hacer, o sea, la parte compleja es no hay arrepentimiento o asunción de responsabilidades políticas, sino que por el contrario es esto es un lenga-lenga. Obviamente que también la condena es totalmente testimonial, ¿no? Son 2 horas por semana. 2 horas por semana por día, por 4 meses. Por 4 meses. Por 4 meses por semana, por 4 meses. Son. Yo pensé que eran por día, pero. No. Aunque fueran por día. Digo, ¿no? 2 horas semanales de trabajo comunitario durante 4 Capaz meses. son horas extras estas. No sé, capaz son extras también las horas. Pero no, es un chiste. Lo que sí me parece complejo y para tratar de mirarlos de la lógica de la campaña nacional es la incomodidad también que le va a producir a Delgado desde la lógica montevideana, no de la lógica Artigas, vuelvo a reiterar, va a tener que ir a Artigas a hacer un acto con Caram, todo lo que significa un acto y las palabras previas, etcétera, etcétera. Desde la lógica montevideana, me imagino que por lo menos algo a Delgado seguramente claro. le va a dar cosas. Lo va a tener que hacer, dijera Mujica, como todos los sapos que se tienen que comer la gente que hace política. Pero bueno, no dejo de decir que desde la lógica montevideana y volviendo ahora a ese discurso más crítico sobre este tipo de cosas, le va a generar por lo menos
un escosor, que tampoco probablemente tenga consecuencias electorales. Lo de Albizu creo que es el caso más increíble también, porque digo, fue el más votado en Salto, cuando de acá decíamos, no, esto es una forma que se terminó de hacer política, y la gente va y lo vota. Entonces, es raro todo. Que en la lógica, perdón, sí, en la lógica montevideana, además, que es un lugar donde tienen gran disputa de votos, o sea, necesitan los votos del área metropolitana en este momento. El Partido Nacional, si hacemos una comparación de lo que fue las internas y la pérdida que tuvo, y no solamente de las internas, sino a través de los diferentes procesos electorales. Es un territorio donde la coalición no le va bien, y es también donde tiene que explicar esto. Eso es verdad, lo de que Montevideo es una zona donde en realidad nosotros tenemos un desafío mayor como partido y como coalición. Creo que también un poco la decisión de Álvaro Delgado como candidato de poner a Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta de la República va un poco en ese sentido, es decir, capto el mensaje de que tenemos todavía un desafío o un espacio de mejora de entendimiento de los montevideanos, y Valeria representa, dentro de las muchas cosas que representa eso, además de un cambio de paradigma y demás, en tratar de entender la voz de la ciudadanía en los diferentes departamentos, que creo que todos tenemos claro, más allá de cualquier discusión, que son diferentes lógicas, pero en el sentido de que la realidad es diferente y uno no puede entender todos los departamentos de la misma manera, no puede entender a todas las localidades de los departamentos de la misma manera. No, yo totalmente pensaba en la incomodidad que le puede generar a los propios partidos cuando aparecen estos casos, ¿viste? Y cuando vos decías hoy el directorio puede, ¿qué podría, esto lo digo como pregunta, ¿no? ¿Qué podría hacer el directorio del Partido Nacional o los directorios de distintas fuerzas políticas cuando pasan estas cosas para que por lo menos para seguir en la línea de tratar de construir una política distinta? ¿Podría el directorio del Partido Nacional decirle, che, caramba, deja que lo hagan otros? O sea, ¿es posible que eso pase en el Uruguay? Y no lo sé, realmente no tengo respuesta para eso, pero... Yo creo que no, y el caso, compartiendo que no fue un caso judicial, el caso Moreira, él renuncia al Partido Nacional para no comprometer al Partido Nacional, y después le da pelo y barba en voto. O sea, la realidad es que pasa que eso tiene que ver mucho con las estructuras partidarias y la fortaleza de la estructura partidaria. Ayer escuché una cosita más. Ayer escuché estuve en una charla donde una politóloga hablaba del desinterés de la población general en temas políticos, y hablaba de un 78% en Argentina previo a las elecciones del año pasado. Manifestaba que no quería, que no le interesaba leer unas noticias, que no le interesaban las noticias, que no le interesaba la política, no sé qué, y bueno, y después a lo que lleva ese desinterés, y que en Uruguay es creciente ese desinterés por las noticias, por la política y demás. Estas cosas hacen que son caldo de cultivo para todo eso, porque lo que hay es un descreimiento tal vez en el sistema político, y me parece que es bastante peligroso. No digo que estemos a niveles de alerta roja, pero a mí, que me encanta la política, cada vez me interesa menos leer los diarios. Sí, esa es la realidad. Hay un tema ahí que muchas veces hablamos con compañeros de mi generación, en particular con la generación de Julieta también. No les voy a decir viejos. Pero nosotros tenemos... Ya hizo una diferencia entre su generación y la mía, para empezar. No. Te dijo vieja voz. Julieta tiene 29. 29, él tiene 25, ya marcó una diferencia. Vieja voz. Está bien. Es lo mismo, no puedo. Por eso. Es lo mismo. Pero sí el hecho de que nosotros nacimos en democracia. Y en una democracia ya... O sea, no es que nacimos en el 85, recién en el retorno. Hay muchas cosas que no vivimos, y hay muchas repercusiones de lo que fue el momento en el cual no hubo democracia en Uruguay, que tampoco vivimos. Entonces, capaz nos pasa a veces que damos por sentado cosas como naturales que en realidad deberían serlo, pero no necesariamente lo son. Y yo creo que los diferentes espacios en los que en el Uruguay, con diferentes visiones, podemos discutir con altura, y el hecho de que tengamos, a mi parecer, una juventud política bastante más pujante de lo que parece, no solo en el Partido Nacional, yo lo veo del Partido Nacional, pero sé que en los demás partidos también se da. A veces tenemos una suerte de sensacionalismo de decir, capaz que a la gente no le interesa la política o no le lee o está descreída. Yo creo que en muchos casos sí hay una descarga de decir este tipo de cosas no me gustan, tengo mis problemas, no quiero escuchar otro tipo de problemas,
pero al final del día me da la impresión de que sí hay un interés en la política. Lo que pasa es que también, ¿sabes qué? Y tomo tu punto, porque es un buen punto. Yo soy la generación del año 85, entré a facultad cuando entrábamos en democracia, y con lo cual era toda efervescencia. Y además había... Y otro tipo político. Y había otros políticos con una formación brutal, con unos discursos brutales que seducían a esa efervescencia. Hoy es diferente, uno dice, bueno, que ha bajado el nivel. No es que ha bajado el nivel, cambió el nivel. Es otra cosa. Oye, caramba. No, Bueno, no, pero vamos a suponer la mejor política que no sea esta. Sí. Hay otra forma de comunicación, hay otra forma de hablar, la gente busca otras cosas. No podemos pensar, porque eso es lo que a mí me pasa, decir, que los candidatos no tienen el discurso que tenían antes. Y bueno, la gente capaz que no busca eso, busca un tipo de solución, busca un tipo de comunicación. Y yo creo que ese es un problema así generacional que tenemos, por lo menos que tengo en mi generación, de buscar casi próceres de la dialéctica, y eso no existe más. Pero además, ¿qué tan... cuando decir utilitario no significa la autorización en el más sentido? ¿Qué tan utilitario es para la política que tengas discurso de alto nivel sí, después cognitivo y de proceso de decir maravillas, si al final del día no llega a que a mí me cayó granizo en el techo, se me rompió y preciso una solución porque se me está lloviendo y mi hijo está enfermo? Está claro. Eso yo creo que tienes razón. Es necesario la discusión de alto nivel y los dirigentes que tengan esa discusión. No estoy diciendo que bajen el nivel. Simplemente digo, capaz mucha gente lo que busca es el tipo que va de frente tratando de solucionarle los problemas a la gente. Yo creo que en particular esa cercanía, la demostración está en el presidente de la República, cuya aprobación está alta, capaz por esa cercanía que busca con los problemas del... Si mirá la 609 es otro ejemplo. Pero escuchame una cosa, yo estoy de acuerdo con parte de que lo que vos decís y de lo que se busca. Ahora, en eso, ¿vale todo? No. Por son eso. cosas diferentes. No, pero por eso te digo, eso que vos decís, yo estoy de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo. Que de repente es mucho más importante solucionar los problemas de las personas que los discursos magistrales. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, en el solucionar los problemas de las personas, ¿hasta dónde vale? Creo que está bueno que discutamos esto. ¿Hasta dónde por eso validamos? Yo creo que el tema del espacio, de la justicia como un lugar que nos da garantías a todos, es en definitiva el lugar a donde se va. Y por eso yo diferenciaba lo de Carlos Moreira, que tuvo un proceso en la justicia que no es el mismo resultado que se está viendo ahora. Por eso me parecen procesos diferentes y que no, como vos decís, no todo vale, no todo es lo mismo tampoco. No, obvio que no todo es lo mismo, pero ¿qué política queremos? Pero vos estabas hablando de eso. Pero justamente, hablando de qué política queremos, cuando generalizamos, llevamos a bajar el nivel de la discusión. Yo creo que no podemos, o sea, se puede comparar, ahora los resultados son diferentes y eso hay que marcarlo. Pero yo no digo y también yo no digo que lo voto de Moreira, de la ciudadanía vale. Que lo de Moreira sea lo mismo que lo de Caram, que sea lo mismo que lo de Albizu, que sea lo mismo que lo de, y no lo quería nombrar, pero lo voy a Irene nombrar, Moreira con las casas. Irene Moreira o de Sendik. Y lo de Lima, y lo de Sendik, o sea, y mucho más. Porque quería nombrar de todos los partidos, no se me ocurrió ningún Colorado, pero bueno, ya se me ocurrirá. No, también se puede ocurrir mucho. Por eso... O sea, tiene que ver por eso, quiero nombrar a todos porque no me interesa partidizar esta discusión. Pero sí creo que por más que no sea lo mismo en todos los casos, sí la discusión se torna entre qué creemos que está bien y qué creemos que está mal, aparte de lo judicial. Lo judicial debería ser un mojón. Es decir, bueno, a ver, si hay una condena, por lo menos no seas candidato. Ahora, después, si no hay condena porque no tiene implicancias judiciales, bueno, ¿dónde nos paramos como ciudadanos para decir, bueno, ¿vale esto o no vale esto, aunque no haya condena? Y ya te digo. Pero esa vara también la pone el partido político. Dos apuntes. Sí. Uno, ahora vuelvo sobre esto que estaba Sí. señalando Eleonora de vuelta sobre la inhabilitación o no. Pero recién acaba de publicar una carta el propio intendente Caram, Pablo Caram. Dice, ayer me tocó pasar una prueba dura y amarga, de esas que te pegan y te chocan. Hace 10 años asumí como intendente y humildemente creo que hemos realizado una gestión histórica, lo que ya ha dejado su legado, con obras que han transformado el departamento. Por conductas de terceros me vi manchado en mi honor. Se cuestionó mi nombre de bien. Ante los hechos de pública notoriedad tomé una decisión meditada pero muy difícil.
la que aún me genera contradicción. No creo en embestida baguala, creo en el sistema republicano y en la justicia. Sin perjuicio de ello, creo que me vi expuesto a una situación sin ecuanimidad. Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaro que la denuncia la hice. Con todo esto entiendo que puedo continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá valorar mi accionar. Sigo creyendo en el proyecto de Artigas Adelante, el que sigue vigente y vigoroso. Ánimo, compañeros. Ahora a dar vuelta a la página, volver y redoblar los esfuerzos. A remangarnos y a seguir trabajando comprometidos con el desarrollo del departamento. Gracias a todos por el cariño. El futuro no se espera. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Máquina, No ¿qué? sé, es Sí, una por eso vergüenza. estaba Qué con problema vintage. para leerlo. O sea, es una vergüenza. claro, es una vergüenza porque en realidad a él no lo metieron, esto son toda familia de él. O sea, es lo que digo, es Macondo. Bueno, Estamos hablando de gente con 200 horas extras por mes, con más horas extras que horas reglamentarias, con 8 Había una millones persona de que dólares tenía en 2 39 horas años. de feriado en noviembre, cuando hay un solo feriado, que se ve que tiene 39 horas ese día. Claro, No, es es una diferente. vergüenza. Es una vergüenza y ya trasciende la lógica territorial que veníamos discutiendo. Ya es ahí, es el partido político el que tiene que decir, no, un párate, porque recién hablaban del bien, el mal, qué es lo que se acepta, qué es lo que no, y también ese marco, ese parámetro, lo pone el partido político. Ahí está la diferencia Lo pone entre el partido político. derecho y ética, ¿no? Es decir, en este caso se conjunden, las dos cosas están mal. Hay una conducta que es punible penalmente, pero además también es éticamente punible esto, o reprochable. Y lo peor es que es como la disociación de decir, no, lo que yo hice no hice nada malo. O sea, es lo que yo decía al principio de esa sensación que hay de impunidad e inimputabilidad a la vez. Es decir, no consideran que esto es una conducta dolosa, pero tampoco consideran que es antiética. Entonces, por eso es rarísimo. Y es una vergüenza, comparto que es una vergüenza. y un apunte más. A propósito de la inhabilitación, a ver, señalábamos recién, se señala que tenía previsto renunciar el viernes, ¿no? Para presentarse como candidato a diputado. Claro. Y yo citaba el artículo 177, que es lo que se señala desde Fiscalía, que es el artículo 177 del Código Penal, que no lo inhabilitaría, ¿no? En este caso, a ejercer la función pública. Consultábamos al constitucionalista Martín Rizzo, nos señalaba que él no había visto la sentencia, pero sí por lo que había en la prensa. Si Caram fue condenado a prisión, decía él, aunque sea con libertad a prueba, no puede seguir como intendente, pues quedó suspendido en su ejercicio de ciudadanía y no puede ser intendente. Y ahí él argumentaba que no era una cuestión legal, sino un tema constitucional, incluso por los artículos que se detallan en la Constitución de los requisitos para ser intendente. La Corte Electoral lo vamos a ver próximamente. Si toma la tesis de Diputado no puede ser seguro, es discutible si puede ser candidato, todo esto por lo menos durante el tiempo que dure la condena. Y hay ¿no? que ver qué Señala. pasa con la suplenta que Eso va a vamos a tener asumir en novedades estos hoy. días, ¿no? Valeria O Dos que en Santos. teoría Valentina Dos Dos Santos. hay que ver qué pasa con ella, porque si se hace esta interpretación de Rizzo también se complica ahí quién sigue al frente de la intendencia. Hago esta aclaración porque lo habíamos discutido y el doctor Rizzo nos aclaraba, él no vio la sentencia, pero a partir de lo que había salido en prensa, entendía que esto era lo que está de por medio. Pero eso lo vamos a ver si ahora ya la Corte lo va a tener que decidir, si puede o no ser El- candidato. Igual, además de lo jurídico, insisto que es un problema político. Más allá de lo que se defina, pueda o no, la implicancia es política, por sobre todas las cosas. Enseguida continuamos con otro tema aquí en la tertulia. Circula el mate ahí. ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Cómo la van llevando? Estamos armando equipo. Sí, van armando equipo, los veo. Sí, Sí, hay mucha Hace tiempo que cofradía, compartía mate, colaboración. hacían rueda de mate. Bueno, es que Nico fue interpelado ahí por los, Sí, pero los jóvenes. no tengo problema ninguno. Yo me tomé el atrevimiento de decirle, ¿me das un mate, por favor? Y Y, parece Eleonora que nadie había pedido Sí, nunca mate. ¿viste? Y quedé Eleonora como, dijo, qué "Bah, atrevida". yo no me animé hasta ahora, Hasta hoy. hasta hoy. No, yo tengo problema. Y además me Después parece de- que es de las cosas
capaz si uno lo pone en punto de vista muy higiénico, capaz no sea lo mejor, pero desde el punto de vista social es de las mejores cosas que tiene la rueda de mate, ¿no? Comparto.